Pues os voy a hacer un poquito, aunque parezca presuntuoso, de Carl Sagan, ¿vale? Y voy a hacer, que ya algunos de vosotros lo sabéis, yo tenía, después de haber cogido velocidad de crucero en de hacer los episodios, se me ocurrió por la complejidad que tiene, que aunque no lo parezca, sí lo tiene, esta sección, aunque dure poquito. Algunas veces con otras me he enrollado muchísimo más que con esta. Por cierto, estáis viendo ya la presentación, Sí, ¿no? sí, correcto todo, sí, Sí, sí. Adelante. estábamos viendo. Pues no, como toda serie y además de los años 70 hasta ahora, se hacen unos making of de cómo se fabrica la serie, cómo se hace. Y eso es lo que tenía preparado para vosotros, aunque llevo pocos episodios. Ya he cogido, digamos, una inercia y siempre hago prácticamente lo mismo, salvo el objeto que es distinto, pero digamos la estructura es la misma. Así que os voy a... Este episodio es un extra, sería el equivalente a un extra de la serie, en el que os digo cómo hago la serie. ¿Eh? Así que, bueno, empezaré pues, cómo surge la idea y cómo se ha ido montando, cómo he ido añadiendo granito a granito detalles para que salga cada vez mejor. Lo primero que quería comentar es, bueno, la motivación, que es la que tengo siempre en todas las secciones, desde que hago radio con vosotros, en un punto azul, que es divulgar la astronomía, aprovechar que, bueno, tengo unos cuantos años de bagaje de astrónomo aficionado y sé bastante objetos y encima pues el máster pues me ha hecho entender muchísimo mejor lo que es la astrofísica y difundirla, ¿no? Entonces lo que hago es coger un objeto astronómico, lo destripo, digamos, alguno que tenga bastante interés para el público y que sea atractivo para la divulgación, porque todos no son igual de atractivos. Y bueno, os hablo de cómo nace, cómo evoluciona o qué es lo que lo hace especial. Pero claro, como es una sección de un programa, le doy su toquecito. Y su toquecito es que cuando vi que ahora las imágenes son tan espectaculares que parece que estás ahí, dije, ¿por qué no me invento que yo voy en una nave espacial y os muestro como unos primeros planos del objeto para divulgar de qué está hecho o cómo funciona o de qué está compuesto, en fin, todo eso. Y qué mejor si un friki como yo de la astronomía desde siempre también ha sido de la ciencia ficción y entonces el mundo Star Trek pues me brinda el tener una nave y que pueda ir allí. Entonces, lo que hice fue investigar todo lo que una nave de Star Trek, en principio la original, es capaz de mostrarte, ¿no? Para empezar, estuve viendo en los primeros capítulos que unas cosas me valían para todos los episodios, eran repetitivas. Y así que empecé. Lo primero, hacerle portada, como ya la habéis visto, la portada de la serie. Después, buscar en internet, en las páginas de esas tantísimas páginas que hay para que alimentan a los frikis de este tipo de series, pillar todas las características de la nave Enterprise, bueno, buscándole un nombre actual, o sea, la USS Magallanes en vez de la USS Enterprise, y escoger pues la velocidad que lleva, velocidad de curvatura 9.9 y velocidad de crucero, que lo escogí para viajes cortos del 25% de la velocidad de la luz. Mm, Descubrí que había incluso maneras de trabajar matemáticamente para pasar de la fecha de calendario a la fecha estelar. Y entonces, pues, me hice
hoja de Excel que tuviera los cálculos para yo meter la fecha de inicio del programa, que sería los martes a las 9:30, con fecha y hora de calendario, me diera la fecha estelar para poderla decir. Y aquí tenéis, por ejemplo, dos pantallazos de mi hoja de cálculo que me he hecho para calcular la fecha estelar partiendo de la fecha de calendario. Me pone fecha, hora y al final pues sale fecha estelar tanto. Sale negativa porque, bueno, según el contador de la federación, pues la federación se fundó en el siglo XXIV, entonces todavía somos antes de la federación. Por eso sale negativo. En la segunda parte de la segunda hoja es cuando yo ya le pongo la distancia en parsec al objeto que yo he escogido, me dice los días de navegación que hay a Warp 9.9 y entonces introduciéndole la fecha de partida me da la fecha de llegada y la hora. Con esa fecha y hora de llegada lo vuelvo a meter en el otro lado y me da la fecha estelar de llegada al objeto. Así que todo esto lo hago antes, ¿eh? Eh, por ejemplo, lo que tenéis aquí puesto es el ensayo, bueno, tal como está la hoja, cuando hice el capítulo 1, que me fui a Vela X1, que salimos ese día que está ahí puesto, y en la distancia en parsec que era 2.605 parsec, que me dieron 3.190 días o 91 días. Y con esas cuentecitas la, hago las frases típicas del cuaderno de bitácora. Después seguí viendo, navegando por las páginas estas y vi que incluso podía decir el cuadrante galáctico al que pertenece el objeto. Encontré este mapita que viene la Vía Láctea con su longitud galáctica, en coordenadas galácticas. Sabéis que uno de los modos de localización de los objetos es coordenadas galácticas, longitud galáctica y latitud galáctica. Pues resulta que existe de verdad, alguien se ha currado el dividir los cuadrantes de la Vía Láctea en cuadrantes alfa, beta, gamma y delta según la latitud, la longitud galáctica. Así que yo cojo, por ejemplo, una base de datos de Simbad, por ejemplo, del observatorio virtual, o me voy a un simulador del cielo como Stellarium, que me da las coordenadas galácticas y yo puedo saber en qué cuadrante de Star Trek estaríamos. Otro detallito más, pues cuando hablo de planeta, resulta que es que como aspecto curioso y casi premonitorio, el universo de Star Trek, no sé si Gene Roddenberry en persona, pero por lo menos alguno de sus guionistas clasificó los exoplanetas con letras del alfabeto de la A a la Z y resulta que hay por ahí una clasificación que dependiendo del tipo de planeta, de cómo sea cómo se encuentra, por ejemplo, a distancia del Sol o cómo es su atmósfera o si tiene o no tiene vida, pues se clasifican con estas letras. Así que en cuanto llega un episodio donde voy a un sistema planetario, como pasó en el episodio de Trappist 1, pues yo puedo catalogar los planetas según la federación. Eh, Hasta aquí sería el trabajo común que hago para todos los episodios. Después, ahora os comento un poquito lo que hago episodio a episodio. Bueno, lo primero es escoger un, un objeto lo suficientemente interesante o especial para poder comentarlo. Tiene que tener también buenas imágenes para aprovechar, como digo, esta ventaja que nos da Zoom ahora
para mostrar PowerPoints o lo que sea, o en pantalla, y explicar ciertas cosas que, como siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, una buena imagen de un objeto se puede explicar muchísimas más cosas y es mucho más fácil que tratarlas de explicar solo con voz. Entonces, pues ese objeto debe de tener una buena galería de fotos, como por ejemplo la tuvo Encelado. Cuando hice el episodio de Encelado, pues en la sonda Cassini ha dejado una cantidad de imágenes que para un reportaje como este era impresionante, ¿no? Es que tuve que descartar imágenes chulísimas, porque digo, si no, lo hago demasiado largo. Voy a Sinbad y a los simuladores para coger los datos estos que os he comentado antes, de la distancia, de las coordenadas galácticas. Visito galerías fotográficas de la NASA o de la ESA o del NET, del NASA Extra Galactic Database, y pillo las mejores imágenes para hacer un buen PowerPoint. Cuando ya tengo las imágenes, lo que me voy a un editor de texto y voy cuadrando el texto a cada imagen y lo voy separando para que cuando vaya leyendo como ahora, pues coincida lo que se está viendo con lo que estoy explicando. Y bueno, pues ya le meto las entradillas y los finales de Star Trek, tipo fecha estelar, tal, o hasta aquí el informe del oficial científico, tal, tal. Pues eso se lo aprovecho el texto para ponérselo en el momento adecuado. Y después ya pues hago ensayos con el PowerPoint en casa antes de lanzarlos aquí. Muchas veces lo ensayo poco, así que si me equivoco en alguna de las cosas, pues como siempre, ¿no? Esto es el directo y el programa, pues trato de hacerlo lo mejor posible, pero normalmente falla algo. Sobre todo el tema de compartir pantalla y qué tipo de pantalla y todo el rollo. Y bueno, pues hasta aquí es lo que os quería comentar, pero os tengo un regalito para el final, ¿vale? En varios episodios he comentado la tripulación de la USS Magallanes, sobre todo a algunos, pero hace poco estuvimos hablando y nos hemos hecho una foto de la tripulación para que la veáis en su totalidad. Cabrón está hecho. Bueno, tenéis que ir a YouTube. Esto habrá que ponerlo en Instagram. Bueno, señores. Así que aquí Señores tenemos. oyentes, nos ha dado una sorpresa, Lito, de una imagen que vamos a compartir en todas nuestras redes sociales, a los que nos seguís en YouTube. Bueno, pues Así, vaya. por orden jerárquica sería el capitán Joaquín, el primer oficial Agustín, después estaría el timonel Rafa, el oficial de comunicaciones Isabel, y bueno, el jefe de ingeniería José Luis y el jefe médico Álvaro. Y el que os habla, el oficial científico. Espero Mola, que os mola, haya. mola un montón. o- o espero que os haya gustado esta Bueno, sorpresa. uniformes de gala, cuidado. Sí, uniforme de gala. Por Por eso supuesto. yo os Aquí reuní no hay, diciendo. no hay tontería ninguna, ¿no? No, los de la serie de los años 70 no valen. Era No. el de gala, ¿vale? Qué fuerte. Y bueno, pues esto es lo que os tenía para el final. Y desearos, pues, como dice Star Trek, pues el espacio, la última frontera, y que nos veamos en los próximos episodios de Cuaderno de Bitácora. Y larga y próspera vida. Larga y próspera vida. Pues muy bien, Lito. La verdad es que nos has dejado boquiabierto con la última imagen, pero bueno, está muy bien lo que has contado porque, bueno, sirve de ayuda para que otras agrupaciones o alguien que se dedique a este tipo de cosas, pues busque ideas innovadoras como esta, la verdad, para enseñarnos el universo y para explicarnos cosas emocionantes y como tú lo haces, ¿no? Con una preparación increíble, con la cantidad de cosas que realiza. O sea, que el hacer
cada uno de los episodios es un buen trabajo. ¿Cuánto tardas normalmente o no Pues tienes hombre, lo contabilizado el hago tiempo? a trocitos de tiempo, porque no puedo. Lo que más me cuesta, con diferencia, es coger el objeto interesante, que tenga bibliografía, que tenga infografía suficiente para que sea divulgativo, ¿vale? Eso es el primer obstáculo, el gordo. El segundo, ya como veis, yo tengo ya el proceso ya encajonado. Ya una vez que sé el objeto, investigar, hacer una selección de fotos, como os he comentado, después coger los detallitos de distancia para que todas las frases tengan sentido. Yo no me estoy inventando nada. O sea, aunque parezca entorno de ciencia ficción, estoy haciendo un reporte científico, de verdad. Eh, y los números están hechos, las cuentas están hechas. Por ejemplo, el tema de hacer el Excel de la fecha estelar me llevó bastantes días hasta cuadrar todas las fechas al estilo como hice yo el calendario, de pasar de fecha de calendario a fecha juliana, que es importante para la astronomía. Pues yo lo probé y lo testé muchísimo hasta que todas las fechas me daban correctas. Para la fecha estelar me pasó lo mismo. Tuve que depurar mucho la fórmula, los fallos, hasta que ya después esto sale rodado, meto la fecha, pum, pum, me sale, la copio y fuera. El de la fecha juliana lo tenemos de hecho en nuestra página web, www.magallanes.es. Sí, ¿Este también lo vas a publicar o no en la página o de momento no, no? hombre, yo no sé si hay derechos de autor de quien haya publicado el paso el cero de la fecha estelar. No sé si eso es secreto o no es secreto, no sé. No, así que no me lo planteé, era como un ejercicio que lo hice y resultó, me funcionó, digo, pues lo meto y ya está, y lo hago más creíble. Yo qué sé, otras cosas. Lo de el cuadrante galáctico, si veis aquí, tengo que mirar, viene en gris, rayitas pequeñas, las coordenadas de longitud galáctica, y encima tengo que tener en cuenta la distancia. O sea, por el tema, la distancia está, son círculos equidistantes del Sol, que es el centro de las coordenadas galácticas. Y entonces, pues la verdad es que algunas veces sale muy fácil saber qué cuadrante es, pero otras veces está muy en el borde de entre uno y otro. Así que hay que echarle sus cuentecitas, y solo para una frase. Yo me lo estoy tomando con mucha. Digo que lo quiero hacer bien, aunque sé que todas estas cosas tienen trabajo. Por eso que no te sé decir, Agustín, cuánto le he hecho. La verdad es que le he hecho bastante. Le he hecho bastante tiempo. Pero creo que está quedando bien, así que le Está seguiré quedando muy echando. bien y yo creo que ha sido un acierto el separarlas y tenerlas también aparte, porque así cualquiera en cualquier momento puede retomarla, volverla a ver sin tener que ver o oír el programa entero, y con las imágenes como son, bueno, pues 10, 15 minutos, es un tiempo cortito para ver un vídeo en YouTube y sobre todo aprender cosas muy interesantes y divertirse un poco. La verdad es que es muy, Y no, es la muy, filosofía del programa nuestro, ¿no? De enseñar divirtiendo. Y yo, por ejemplo, con esto de la clasificación planetaria, ¿quién iba a suponer, o quién se iba a suponer, Jim Roddenberry o quien se lo inventara, de que es que ahora ya hay clasificaciones de exoplanetas? Ya los hay. O sea, ya están los Júpiter calientes, están los gigantes gaseosos, están las supertierras. Eso es nomenclatura actual, científica ya. Y la única diferencia es que aquí se llaman con letras. Pero si tú vas a las páginas, te dice, pues tipo B, pues los tipos B son gigantes gaseosos con temperatura no sé qué, no sé cuánto. Tipo M, los que pueden albergar vida. O sea que esta clasificación
era como premonitoria, ¿no? Y entonces pues le he querido hacer un homenaje, aunque sea de ciencia ficción, me da igual. Y también, ya para terminar, os dejo que quería hacer esta presentación para que veáis que no solo la mía, sino cualquier sección que se hace en un punto azul, por ejemplo, yo que sé, la de Isabel de los relojes de sol, pues tienes que haber revisado la ruta, tienes que haber hecho, hacer la ruta, tienes que poner las imágenes, explicarlas. Son trabajos que está por debajo que muchas veces no aparece o no se nota. Y yo quería que se notara, por ejemplo, en mi caso, pero que mm, lo hago para esto, para divulgar. Presidente, ¿estás pidiendo una subida de sueldo No, no estoy. encubierta? Bueno, os De dejo. broma, Lito. Ya Dejo de hablaremos con el compartir. tesorero. Hablaremos con el tesorero porque este trabajo hay que recompensarlo, porque la verdad, Lito, enhorabuena, es un pedazo de trabajo y yo espero que no solo que lo disfruten quienes nos escuchan ahora, sino quienes nos vean dentro de unos días, un mes, y habrá que darle bastante publicidad porque es un trabajo maravilloso. La letra del PowerPoint es letra Star Trek BT. O sea, lo he encontrado. Es una fuente que es Una fuente. la misma que la de la serie, ¿eh? O sea, que hasta ese.